Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a ver en este capítulo, continuando con nuestros proyectos que hacemos en Visual Basic, VBA para Excel. Este tema, exportar hoja a un archivo o a formato XLSX, resulta que ocasionalmente o rutinariamente tenemos archivos de trabajo donde tenemos un sinfín de hojas. En este caso he desarrollado uno con dos hojas con datos y ocasionalmente podemos tener nuestro trabajo donde tenemos que exportar una hoja a Excel y enviarlo o compartirlo como parte de nuestro trabajo. Tenemos la necesidad de que de ese archivo extraer únicamente una hoja o varias hojas y guardarla en un archivo de Excel para compartirlo, para enviarlo. He desarrollado este pequeño archivo donde nos permite, mediante una macro, seleccionar una hoja en específico y exportarla a Excel, o sea, guardarla a un archivo con un número específico. En este tema he enumerado estos dos puntos. El primero, cargar el nombre de cada hoja a un combo box. Es decir, que cuando abramos este pequeño formulario, vamos a cargar todas las hojas a este combo box y de él vamos a seleccionar una, la cual vamos a exportar a Excel o a guardar en un archivo, como lo dice en el punto número 2. Codificar macro para exportar la hoja seleccionada. Tengo una carpeta llamada reportes, esta que vemos aquí. Está vacía. La idea es que aquí se almacene en un archivo Excel la hoja que seleccionemos. Vamos a hacer una prueba. Este es el pequeño formulario. Aquí vemos cargada tres hojas, que son las tres que contiene el archivo. Si selecciono uno, por ejemplo, idiomas, y le doy exportar, le presiono exportar y esta me envía exclusivamente esta hoja a la carpeta reportes, porque es la carpeta donde he direccionado la macro para que se guarde ese archivo. Abrimos y vemos que este archivo únicamente tiene la hoja que seleccioné, que se llama la hoja idiomas. Si corro nuevamente la macro y selecciono la hoja, perdón, esta no es, vamos a cerrar el archivo abierto para que me traiga todas las hojas. Ok, aquí vamos a seleccionar la hoja monedas, vamos a exportarla y si vamos a la hoja, perdón, a la carpeta reportes, tenemos esas dos hojas ya exportadas. De eso se trata este pequeño tutorial, esta pequeña macro de la que nos va a permitir eh, exportar una hoja en particular. Eh, Les comento, me ha pasado en algunas ocasiones de que cuando ejecuto por primera vez este procedimiento, porque lo que hace es copiar el archivo y guardarlo en un archivo nuevo, se tarda alrededor de 2 minutos en la primera ocasión. No he podido investigar por qué. Si les pasa, es algo normal, lo único es esperar a que responda Excel. En las siguientes ocasiones va bien, lo hace rápido como lo pudimos ver. Vamos a ver el primer punto, cargar el nombre de cada hoja a un combo box. Vamos a dar doble clic a nuestro formulario y vamos a ver en el evento initialize estas tres líneas de código que nos va a permitir cargar cada una de las hojas que tenga nuestro archivo. Así tenga tres hojas como este o tenga 20, 50 o 100 hojas. Este es un bucle que va a pasar por todo el archivo
y va a buscar cada una de las hojas y en este combo box de nombre cbx hoja, en este va a ir cargando con el evento add item el nombre de cada una de nuestras hojas de nuestro archivo. Por eso cuando ejecutamos el formulario, trae cargado ya todas las hojas del archivo. Posteriormente vamos a codificar la macro para exportar la hoja seleccionada. Si seleccionamos una hoja de este combo box, va a exportar la hoja que seleccionemos. Este es el código que vamos a tener en el evento click de nuestro combo box. Lo primero que tenemos que hacer es una validación. Si el combo box está vacío, le enviaremos una advertencia al usuario. Vamos a hacer una prueba. Vemos, tiene el mensaje. Seleccione una hoja a exportar. La siguiente validación le vamos a preguntar si desea exportar la hoja seleccionada. Vamos a seleccionar una y nos hace esta advertencia. Vamos a presionar no y vamos a seguir viendo lo demás del código. Una aclaración, si el archivo ya existe en la carpeta reportes, este lo reemplazará sin preguntarnos. El código que sigue, aquí vamos a hacer una variable de nombre ruta que con este comando thisWorkBookPath nos va a traer la ruta donde tenemos el archivo y dentro de esa carpeta donde tengamos nuestro archivo debemos crear la carpeta reportes. Entonces en esta variable estamos concatenando la ruta del archivo con la carpeta reportes. Este símbolo nos permite concatenar lo demás que tenemos al frente o después de este símbolo. La siguiente es una variable que nos va a obtener el nombre de cada hoja que seleccionemos en este combo box. Si seleccionamos monedas o si seleccionamos idioma, ese que seleccionemos se va a llevar en esta variable. Aquí vamos a setear en una variable de nombre archivos, perdón, de nombre archivo, la hoja que tenemos seleccionado en nuestro combo box. La siguiente variable, nombre archivo, vamos a asignarle la extensión XLSX. Esto para que nos guarde con ese formato esa hoja exclusivamente que hemos seleccionado. Esta variable que seteamos aquí con el nombre de nuestra hoja va a copiar porque si seleccionamos moneda o idiomas debe copiar el contenido de esa hoja. Posteriormente vamos a deshabilitar los avisos que nos da Excel si deseamos guardar, reemplazar, etcétera. Cualquier aviso que pudiera darnos Excel lo vamos a deshabilitar para que no nos muestre esos mensajes. Posteriormente vamos a guardar el nuevo archivo en la ruta que tenemos ya establecida en esta variable y vamos a concatenar el nombre de nuestro archivo con su extensión respectiva. Posteriormente vamos a cerrar, perdón, vamos a decirle que cierre este archivo exportado y que lo ponga en falso. Y al final vamos a presentar un mensaje al usuario, archivo exportado. Vamos a hacerlo nuevamente para verlo en ejecución. Exportamos, le decimos que sí y ese archivo que ya existe aquí lo debe de sobreescribir. Si actualizamos aquí nuestras fechas, ya tenemos aquí la hora en que ha sido exportado ese archivo. Vamos a seleccionar la otra hoja y exportamos.
De eso se trata este capítulo. Espero que les sea de utilidad en sus proyectos, en sus trabajos cotidianos y nos estaremos viendo en un siguiente capítulo con un nuevo tema. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.